Buenas tardes, buenas noches para algunos. Muchas gracias por estar con nosotros en un seminario más de genética médica y genómica del Instituto de Ciencias Médicas. Para el día de hoy traemos el seminario Historia Clínica Genética, el cual será dictado por la doctora Rosa Pardo Vargas. La doctora Pardo es médica cirujana por la Universidad Nacional de Colombia, es especialista en pediatría por la Pontificia Universidad Javeriana, es especialista en genética clínica por la Universidad de Chile, posee un magíster en educación por la Universidad de Cádiz, es profesora titular de la Universidad de Chile. Además, la doctora Pardo es médica jefa de la sección de genética en el Hospital Clínico Universidad de Chile. Es directora del programa de especialización en genética clínica de la Universidad de Chile. También es codirectora del Registro Nacional de Anomalías Congénitas de Chile, vicepresidenta de la Sociedad Genética de Chile, es presidenta de la Comisión de Genética Clínica, es miembro de junta directiva de la Red Latinoamericana de Genética Humana, es directora de la Corporación de Espina Bífida de Chile. Además, presidenta de SERPOCHI. Su línea de investigación es la prevención de anomalías congénitas, causas genéticas y epigenéticas de espina bífida y de fisura labiopalatina no sindrómica. Muchas gracias, doctora. Es un honor tenerla acá con nosotros en este seminario. Como siempre, abrimos un espacio, recordarles al público, un espacio de preguntas y comentarios al final. O si a usted le gusta que sea inmediatamente, pues queda a su disposición. Muchas gracias a todos nuevamente. Gracias, doctora. Puede iniciar con su presentación. Hola Raúl, muchas gracias igual por la invitación y un placer estar con ustedes compartiendo igual la siguiente hora de nuestro día jueves. Yo lo que voy a presentarles hoy es un enfoque básico de cómo deberíamos nosotros enfocar la anamnesis, principalmente cuando estamos enfrentando a un paciente para enfocar y para buscar algunos rasgos que nos puedan hacer sospechar que esta persona tenga alguna enfermedad de tipo genético. Invito a que todos los que sean clínicos que estén en la sala igual piensen en esas instancias en las cuales han enfrentado distintos pacientes y que esta charla de hoy les deje algunos aspectos igual que sean prácticos para su vida profesional. Vamos a ver, aquí tengo un problema que no está pasando la diapositiva. Ya, entonces esta es la pauta de presentación que vamos a llevar. Vamos a hablar un poco cuáles son los motivos de consulta que tenemos nosotros frecuentes en genética clínica, cómo hacemos el proceso de identificación del paciente y de su familia de manera distinta a otras especialidades, la importancia de la genealogía para nosotros, la relevancia de tener datos de la historia familiar de la persona, conocer los datos que han transcurrido de la historia natural de la enfermedad que ha padecido esta persona, cómo enfocar el estudio del examen físico, finalmente llegar a una hipótesis diagnóstica y conforme a ella establecer una conducta. Vamos a hablar entonces de los motivos de consulta frecuentes que tenemos nosotros en genética clínica. Los que están acá en el listado, entonces, son los más prevalentes. Evidentemente, cuando ustedes como médicos generales, como enfermeras, como profesionales de la salud, sospechan que puede estarse tratando de una patología que tenga alguna raíz en la herencia. Además, también cuando tenemos personas que tienen algún tipo de anomalía congénita, un defecto congénito. Cuando nos enfrentamos a dificultades en el ambiente perinatal, estamos haciendo una ecografía y encontramos algún marcador de aneuploidía o alguna anomalía congénita per se. Cuando estamos frente a pacientes que tengan problemas de talla alta, talla baja, pubertad precoz, pubertad tardía, también podemos estar enfrentando una patología genética.
Y por supuesto, cuando ya conocemos que en la familia hay un caso de un síndrome genético, entonces quieren saber cuál es el riesgo de que esto se vuelva a repetir. O yo ya sé que mi primo, mi hermano, mi amigo lo tiene, entonces voy a ver si tengo algún riesgo de tenerlo o no. También cuando hay enfermedades comunes, como la hipercolesterolemia, por ejemplo, que en muchos casos son familiares. Además, cuando ya sé que existe alguna alteración a nivel citogenético, cuando quiero hacer una identificación genética, tipo por ejemplo paternidad, en los casos de cáncer, que per se hay alguna alteración genética en el tumor, pero a veces, más o menos entre un 10 a un 15%, podemos estar también enfrente a un caso de un cáncer hereditario. También tenemos ahora, y cada vez más frecuentemente, consejerías preconcepcionales, parejas que aún sin tener ningún factor de riesgo, porque antes lo que nos enfrentamos siempre era parejas que eran consanguíneas, primos sobre todo. Ahora, aún sin tener esos antecedentes, las personas están yendo a consultar qué podemos hacer para prevenir tener hijos con alguna enfermedad, con alguna malformación o con alguna condición genética. Y como ven, en paralelo dejo una casilla que son estudios. Esto hace referencia a que muchas veces otras especialidades solicitan exámenes genéticos que después potencialmente no saben interpretar, y entonces el paciente nos llega ahora cada vez más frecuentemente a la consulta con un examen en la mano para que nosotros vayamos a interpretarlo, o nos lo derivan de otras especialidades para que hagamos una consejería pretest, o sea, antes de tomar el examen. Y esas son otras que son cada vez más frecuentes ahora en la época de tantos exámenes moleculares. Dentro del proceso de nuestra consulta, después nosotros escribimos entonces por qué vino, pero además sería importante para nosotros que estamos manejando con enfermedades poco frecuentes que anotemos el nombre del colega, la especialidad y ojalá algún contacto que tengan los pacientes de ellos, porque esto nos va a permitir establecer un contacto más directo en caso que necesitemos antecedentes o en caso también que queramos orientarle y apoyarle en la situación de que vaya a recibir después un diagnóstico que sea bien poco común. A nivel de identificación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que tener presente que en genética el paciente no es el paciente es el paciente y su familia y principalmente sus padres. Entonces, de esta manera, el proceso de identificación se convierte no solamente en saber los datos del paciente que tenemos enfrente, sino también conocer los de sus padres. Es así, entonces, como vamos a llenar estos datos iniciales de identificación. Vamos a pedir el nombre de todos tres y esto nos va a servir, evidentemente, para todo el proceso de la relación médico-paciente. Además, vamos a estar bien atentos a ver si los apellidos de los padres son similares, es decir, si hay isonimia, porque esto nos puede estar llevando a dar un dato de una posible consanguinidad, que sean parientes entre sí. Y esto, a su vez, conferirnos riesgos a nosotros de enfermedades recesivas. Además, entonces, esta consanguinidad tiene que ser establecida a cuál es el nivel, si son primos, hermanos, si son papá, hija, cuál es el grado de consanguinidad que existe en lo posible en la genealogía para poder establecer también el riesgo de compartir genes, de compartir información. También vamos a preguntar la fecha de nacimiento de todos tres. Para el paciente nos va a servir como un motivo de consulta, podemos tener pubertad tardía, pubertad precoz, y para eso entonces yo voy a tener evidentemente que saber cuál es la edad del paciente, yo lo estoy enfrentando para ver si el diagnóstico sí se constata o no. Además, cuando tengo personas que tienen retraso en su desarrollo, evidentemente tengo que saber cuál es su edad para poder saber cuáles son los hitos que tienen que haber alcanzado para poder yo ya definir que de verdad estoy frente a un retraso en el desarrollo y evidentemente también nos puede orientar a decir si es moderado, leve o severo. Por otra parte, algunas enfermedades debutan en la edad infantil y otras en edad adulta, otras en edad intermedia. Entonces es súper importante para nosotros como clínicos saber cuándo parte esta condición para también nosotros Pues poder no me orientar para que te pague. diferenciar. En la madre, ¿para qué vamos a pedir nosotros de la madre? Vamos a tener dos extremos. El primero, las mujeres que tienen 35 años o más.
En ellas es mucho más frecuente que se presenten trastornos en los cromosomas de los hijos, tipo aneuploidías, fundamentalmente la que más conocemos todos, es el síndrome de Down. Pero también las mujeres que son mayores tienen más chance de tener enfermedades crónicas. Por ejemplo, una mujer a los 34, 35, 30, 40 tiene más chance de tener una diabetes. Si yo tengo diabetes y esa diabetes no está bien controlada y me embarazo, tengo más chance de tener niños que tengan alguna anomalía congénita. Es decir, mujer que ya tenga una edad mayor, es súper importante saber qué patologías tiene de base y tenerlas súper controladas antes de que vaya a embarazarse, porque eso va a reducirnos de manera significativa el riesgo de tener alguna condición que pudiese tener efecto directamente sobre su bebé. También el otro extremo importante en la edad materna es la edad de las jóvenes, las adolescentes, porque por lo general en ellas los embarazos no son planificados y no se evitan conductas de riesgo que eventualmente la mujer mayor sí lo va a hacer cuando planifica su embarazo. Entendamos por conductas de riesgo, por ejemplo, el consumo de alcohol, tabaco y droga, que todo eso va también a producir algunos eventos asociados a anomalías congénitas. Además, per se, y no se sabe todavía la causa, hay asociación también con una sola malformación en los hijos de madres jóvenes y es fundamentalmente la gastrosquisis. En el padre, muchas veces olvidado como en este dueto y en esta diada que da origen a este embrión, es importante también tener presente que no solamente la mujer la que se envejece para la genética, sino también los caballeros. En los hombres es importante tener presente que después de los 42 años, la tasa de producción de los espermios empieza a disminuir y la calidad de los mismos también. Entonces hay más chance de tener niños con alguna alteración o incluso de estarnos enfrentando a infertilidad. Y si el varón tiene más de 45 años, también hay riesgo de que los mecanismos que reparan las mutaciones que se producen en el ADN de los espermios no funcionen muy bien. Y si no funcionan muy bien, entonces pueden pasar a fecundar gametos masculinos que tengan mutaciones y que generalmente se asocian con enfermedades dominantes como el tipo de la displasia tipo acondroplasia. También es importante saber el lugar donde se nace porque ese sitio puede tener más acúmulo de algunas enfermedades genéticas por efectos fundadores, sobre todo, por ejemplo, si tenemos una isla, una población muy cerrada, o si yo pertenezco a una secta o a una corriente religiosa que solamente me permite casarme entre las mismas personas de esta secta. Entonces, eso hace que necesariamente se vayan compartiendo mucho más frecuentemente que por azar ciertos genes y ciertas variantes específicas que no pueden ser tan buenas. Y eso hace que sea más prevalente en distintos grupos poblacionales ciertas anomalías. Ya es así, por ejemplo, que dentro de los grupos de los judíos también forma parte de la consejería prematrimonial sugerir hacer estudios genéticos y que estos estudios genéticos a su vez están catalogados por las distintas familias que las conforman. Entonces, esto es súper relevante, no solamente por la genética, sino también que ustedes tienen que pensar que el ser humano es un ser integral y vive rodeado de un medio ambiente. Si yo vivo en un sitio donde hay una exposición a alguna carga tóxica o algunas radiaciones muy fuertes, evidentemente mi ADN se puede dañar y evidentemente le puedo heredar a mi hijo alguna alteración o yo misma puedo presentar algún tipo de alteración que se genere simplemente por estas mutaciones. Entonces es súper importante igual tratar de establecer esto y también eso hace relevante la presencia de los registros a nivel nacional, tanto de anomalías congénitas como de condiciones poco frecuentes que nos sirvan para preparar al, al gobierno y en general al Estado para poder brindar las mejores condiciones para estas personas. A nivel de la madre y el padre, ¿qué nos interesa del nacimiento? Bueno, con ellos igual nos van a interesar, como mencionábamos nosotros ahora, exposiciones a las cuales hayan estado sujetos y que nos puedan alterar los gametos para poder producir el feto. La madre, sobre todo cuando está gestando, igual también debería estarse cuidando, por ejemplo, si su trabajo genera algún riesgo para su hijo.
¿ya? Entonces, esas situaciones son súper relevantes. Y en el caso de los varones, cuando se enfrentan a problemas de paternidad, también es relevante saber de dónde son oriundos, porque los marcadores con los cuales se estima la probabilidad de que sean los potenciales padres de ese sujeto que está en duda van a depender de la frecuencia que tengan esos marcadores en su respectiva población. Vale decir, nosotros que estamos acá en Chile no debiéramos hacer el mismo test que está estandarizado para una población chilena si la pareja está conformada, por ejemplo, por un marino que vino al puerto Valparaíso y se enfrentó con una mujer chilena. En esa situación, yo tendría que validar mi test evaluando cuál es la frecuencia de los marcadores que están presentes en la población estadounidense para ver cuál es el mejor gen que me puede dar el nivel de resolución para poder realmente asignar por un test de paternidad la paternidad a ese caballero. También aquí aparece otro término que son los clústeres. Los clústeres ocurren cuando se agrupan en una región geográfica más frecuente que por lo que uno espera por azar una patología. Y esa situación se puede dar, como mencionamos anteriormente, porque sea una población cerrada, una isla, o también porque simplemente se hayan reproducido mucho entre ellos mismos y eso genere ese fenómeno como endogamia, o bien porque haya alguna condición ambiental que la genere, o bien porque intervengan los dos aspectos en simultáneo. Ahora vamos a hablar de la genealogía. Cuando ustedes llegan a la consulta, entonces muchas veces se asombran porque preguntamos nosotros demasiadas cosas y preguntamos muchas cosas, primero de toda la familia, antes que preguntar del paciente. ¿Ya? Entonces, es una cosa que tienen que tener ustedes también clara, de que si son pacientes, eso es lo que va a suceder en la consulta. Y si son profesionales de la salud, cuando deriven a un paciente, infórmenles, por favor, que eso va a ser así para que la gente igual vaya preparada y para que ojalá haya conversado con sus familiares para que nos ayuden a llenar la genealogía, ¿ya? Porque en la genealogía el ideal es que tengamos 3 generaciones. Entonces, como aparece aquí, nosotros debiéramos de tener por lo menos el caso índice, que es este que por lo general se pinta siempre con oscuro y con una flechita, sus hermanos, sus padres, sus tíos, sus primos, sus abuelos en lo posible. Y en este caso, no teníamos posibilidad, entonces nos una generación más atrás, una cuarta generación, para saber qué era lo que se consanguíneos a estos individuos, y era básicamente que ellos eran hijos de, ¿ya? De los hermanos, ¿ya? Entonces, en esta situación, quiero preguntar, todos los papás, sus edades, son sanos, alguna patología que tengan, si fallecieron, a qué fallecieron, de qué fallecieron, si por casualidad alguno de ellos presentó cáncer, a qué edad le diagnosticaron el tumor, de qué órgano era ese tumor, ojalá supiera qué tipo de tumor específico fue que tuvo, porque eso también me va a conferir más riesgo o menos riesgo para el caso índice. Y también tener toda esta dinámica de la familia va a servir para que a futuro, si una patología genética que confiera riesgo a alguno de estos otros integrantes de la familia, devolverme y decirle al paciente, sabes, tú tienes esta variante, pero como es tu dominante, entonces tu hermano lo pueden tener, y si tus papás lo tengan, se pueden tener tus tíos o tus primos, y todo esto entonces va en cascada generando una serie de estudios complementarios. Entonces, ideal, mandar al paciente preparado y ojalá conversado con su familia previo a la consulta con nosotros. A nivel de historia familiar, entonces, como mencionamos, el ideal es que tengamos por lo menos los datos de estos grupos: padres, hermanos, abuelos, tíos y primos. Y ya tenemos entonces, a estas alturas, porque ya lo hicimos en la identificación, a nivel de los padres, su nombre, la edad y el lugar de nacimiento. Además, vamos a partir de ahora por la escolaridad. ¿Ya? El preguntar por la escolaridad me va a servir a mí para dos cosas. Uno, para centrar el lenguaje con el cual yo me voy a tratar con esta persona. Para mí es súper distinto trabajar, por ejemplo, con un ingeniero para explicarle lo que es la probabilidad de tener un niño con esto, porque comparten tanto porcentaje de genes y entonces esto es la segregación y todo un vocabulario completamente distinto, o incluso él, al ser ingeniero, cuando tocamos la consulta, yo ya he dado algunas pautas, él mismo me dice, entonces, doctora, el riesgo de recurrencia, la probabilidad de que tenga un hijo con esto es tanto, ¿ya?
Diferente, así yo tengo una persona que apenas acabó la educación básica o la educación secundaria, entonces esto me sirve a mí para nivelar el lenguaje con el cual voy a seguir tratando esta consulta, para que todos se vayan con la misma información y a nivel de que la puedan entender. Además, me va a servir para saber también cuál es el background familiar. Muchas veces llegan con motivo de retraso en el desarrollo psicomotor, como mencionamos, o de entrada déficit cognitivo. Si yo tengo un niño que está en la casa y que está con personas que no tienen mucho desarrollo cognitivo, que no le da mucha estimulación, entonces muy posiblemente, aunque él no tenga ningún problema genético de base, si no recibe la estimulación adecuada, no va a lograr los hitos igual a la misma velocidad que los demás. Entonces, muchas veces estos pacientes se benefician de asistir al jardín más horas en el día y después volver a un control. ¿Ya? Entonces, eso hay que irlo sopesando e irlo viendo. Y además, evidentemente, si yo noto dentro de la entrevista o el mismo paciente me refiere, o sea, yo fui a educación especial o yo tuve trastornos de aprendizaje, entonces eso me va a ir diciendo ya, o sea, puede ser que esto sí sea una condición hereditaria de algunos padres el que presente ese problema. También le voy a preguntar entonces a los pacientes por su condición de trabajo y ocupación, ¿ya? En ese trabajo me interesa sobre todo saber qué estaba haciendo al momento de estar embarazado del paciente que tengo enfrente, porque estoy tratando de buscar factores de riesgo teratogénicos que van a estar relacionados directamente con ese periodo, con el periodo embrionario, con el periodo fetal. Y así entonces yo pude identificar, bueno, trabajaba en una fábrica clínica, trabajaba en una central nuclear, o yo entraba en la línea de producción de perfumes, entonces todo eso me da condición de riesgo por exposición a tóxicos. Salud, súper relevante preguntarle su condición basal y tener el diagnóstico nuevamente si fue durante el periodo que estaba periembarazo o si fue posterior para ir pensando en otras patologías que no sean necesariamente congénitas, sino que sean más bien como estas que sean multifactoriales, con una susceptibilidad que a medida que se va exponiendo la persona a las condiciones de riesgo, va presentando la sintomatología. Esto es súper importante también saber de que durante el embarazo, si estuvo esa persona enferma, ¿qué tratamiento fue el que recibió? Si estuvo hospitalizada, si fue tratamiento ambulatorio, qué fármacos le dieron, qué trimestre el embarazo estaba cursando cuando tuvo esta enfermedad, porque eso también le confiere riesgos diferentes a los bebés. Saber cuál es la talla. A todos le preguntamos cuánto mide usted. Por lo mismo, talla alta, talla baja, pubertad precoz, pubertad tardía, se pueden asociar muchas veces con historias parentales similares y a veces esto hace que se baje muchas veces el perfil. También tengo que preguntar el desarrollo puberal por lo mismo, porque es muy frecuente que se vaya conservando en la familia, por ejemplo, la edad de la menarquia. Y hábitos, ¿ya? Yo le voy a preguntar entonces a estos papás, ¿usted fuma? ¿Usted consume drogas? ¿Usted toma alcohol? ¿Ya? Y explicar los riesgos, si se toma, qué efectos puede producir, si tiene tabaco y todo eso. Y eventualmente, pues si tienen alguna falla hepática, entonces va a ser muy distinto que me diga que el papá tenía alcoholismo y que falleció por una cirrosis hepática a que sea una cirrosis sin causa aparente, que estemos enfrentando en una clínica, por ejemplo, un trastorno psiquiátrico, entonces yo estaría pensando, bueno, esto pudiera ser un Wilson. A nivel de los hábitos, importantísimo el alcohol. No debiera consumir alcohol la mujer que planifica embarazarse y no debiera consumir ese alcohol hasta que termine de dar la lactancia. ¿Por qué? Porque no sabemos cuál es el metabolismo de ella, ni de la placenta, ni del feto que tienen al alcohol. Entonces, cualquier dosis en cualquier momento de ese periodo preconcepcional, durante el embarazo y hasta fin de la lactancia, pudiese asociarse con manifestaciones del sistema nervioso, fundamentalmente lo que menos queremos, que es el déficit cognitivo.
Hay algunas otras manifestaciones menores en el fenotipo, o sea, la cabeza un poco más pequeñita, algunas alteraciones faciales discretas, pero lo importante igual es que sí se evita el consumo del alcohol en este periodo. Es la primera intervención que podemos hacer a nivel de salud pública para reducir la aparición de déficit cognitivo. Evitar ambientes donde se fume y no fumar. Si la mujer fuma más de 15 cigarrillos al día, tiene menos calidad la placenta. Con esa menos calidad la placenta es una placenta insuficiente y entonces los niños terminan naciendo o prematuros o de bajo peso o ambas cosas a la vez. El prematuro por lo general puede quedar con bastantes secuelas de acuerdo al grado de prematurez que tenga, y también el niño de bajo peso tiene más chance de enfermar y entonces también quedar con secuelas si no se maneja a tiempo o si no responde adecuadamente al tratamiento implementado. Entonces, ideal no fumar. Tampoco estar en ambientes con humo de tabaco, porque cuando la mujer está gestando y está en estos ambientes con mucho humo, ese humo produce cambios en la expresión de los genes. Ya no son mutaciones porque no va a nivel de el ADN, sino que va a nivel de cómo se expresa ese ADN. Entonces permite que los que tendrían que estar apagados se enciendan y los que tendrían que estar encendidos se apaguen. Entonces deja el desorden en lo que es la expresión y se producen síndromes que son por lo general bastante asociados a anomalías congénitas y también que tienen dentro de su espectro déficit cognitivo importante. No consumo de drogas. Las drogas igual tienen todos sus efectos colaterales. La pasta base de cocaína, que es igual como bastante común en el extracto económico bajo, se asocia fundamentalmente con fenómenos isquémicos y de vasoconstricción. Y esto puede generar entonces que el chiquito que se está gestando tenga, por ejemplo, múltiples infartos cerebrales, ¿ya? Y esto vaya generando que se vaya destruyendo la masa encefálica y entonces aparezca el niño como con la masa encefálica llena de huequitos, ¿ya? Como por encefalia. O puede producirnos alguna alteración que es como pasar aquí un tajo a nivel de esta altura y comunica la corteza del cerebro hasta la parte media del sistema donde están los ventrículos del líquido cefalorraquídeo, que es la esquisencefalia, o me puede producir amputaciones a distintos niveles o trombos que me pueden dañar campos de desarrollo súper importantes. Entonces, no consumo drogas. Otra droga que puede también consumirse de manera frecuente, sobre todo en el estrato social más alto, es, por ejemplo, el éxtasis, y el éxtasis también nos causa problemas fundamentalmente con microcefalia y con cardiopatías. A nivel de la historia personal, entonces, ¿qué vamos a presentar? Preguntarle a la persona. Vamos a partir desde su embarazo. Vamos a preguntarle a estos padres, ¿este embarazo fue planificado o no fue planificado? Si un embarazo es planificado, entonces vamos a estar evitando conductas de riesgo. Ya, como mencionamos, la chica adolescente entonces no programa, entonces está con exposición de riesgo. Pero además, el embarazo planificado en este momento también debiera considerar el consumo de la vitamina B9, que es el ácido fólico, porque se sabe que consumir ácido fólico por lo menos 3 meses antes del embarazo y los 3 primeros meses del embarazo asegura que se reduzca en al menos el 50% el caso de nacimiento de niños que tengan este tipo de fallas congénitas, que nace en el cerebro, en el encefalia, con el cerebro herniado por la parte del cráneo, en el encefalocele, o bien con la espina bífida. Y esto para prevenir en los casos, tomando ácido fólico, que puede ser a través de pastillas, si no existe fortificación en sus países, o si la fortificación no está bien controlada, o bien a través de la fortificación, que consiste en introducir esta vitamina en algún alimento que consuma de manera significativa la mujer en edad reproductiva y que en varios países de América Latina igual lo estamos haciendo. Costa Rica, que es el que tiene más alimentos, y acá en Chile tenemos fundamentalmente las harinas de panificación. Estos son los datos que tenemos nosotros acumulados hasta el 2019, partido con una tasa de 17% por 10.000, se logró reducir a una tasa de 8.6 con un 50% de reducción. También es importante dentro de esta historia
familiar, personal, preguntarle a la mujer e insistirle si está programando el embarazo, si la consejería preconcepcional, que debe ingerir alimentos de todos los colores y porque esto asegura que tenga distintos nutrientes, distintas vitaminas que van a permitir el desarrollo adecuado de su embrión. Dentro de la anamnesis personal de este embarazo también vamos a preguntar, antes de embarazarse, ¿ustedes se cuidan con algún método anticonceptivo? ¿Cuándo suspendieron esos métodos anticonceptivos? Para mí es importante saber ese intervalo que transcurre entre la suspensión del anticonceptivo y el embarazo, porque si demorase más de un año sin estar cuidándose y estar planificando tener embarazo y no se embarazan, yo estaría enfrentando un caso posiblemente de infertilidad y tendría que empezar a estudiar causas de infertilidad en la pareja. Y también, asimismo, si tuvieron pérdidas a repetición, entonces también yo estaría pensando, bueno, puede ser un problema cromosómico en el que estemos nosotros enfrentando en esta pareja. Tuvo síntomas de pérdida, súper importante, porque los embarazos, sobre todo cuando se pierden en las primeras 12 semanas de gestación, corresponden a causas de alteración en los cromosomas. Entonces, si este chico que me está consultando ahora viene porque tiene múltiples anomalías congénitas y tuvo dentro de su embarazo un antecedente de esto que estamos mencionando, de que ya había pasado 2 años y la pareja no se embarazaba, y además cuando se embarazó, entonces empezó con síntomas de pérdida y tuvo que estar acostada casi todos los 3 primeros meses del embarazo, entonces yo lo primero que tengo que estudiarle a este pequeñito que tengo enfrente es un trastorno cromosómico. Tuvo enfermedades durante el embarazo. Esto es súper relevante y hay que enfatizárselo mucho a las personas de la relevancia, la importancia de hacerse los controles prenatales. Porque aunque todo vaya bien, aunque usted esté completamente sana, durante el embarazo puede desarrollar enfermedades agudas, puede desarrollar enfermedades autoinmunes, puede hacer muchas cosas y que pueden eventualmente algunas de ellas tener algún tratamiento que prevenga, igual que tenga más complicaciones tanto usted como su feto. Entonces, en ese sentido, es iniciar el control del embarazo lo más precoz posible, hacerlo bien obedientes durante el tiempo que se tiene que hacer y en las ventanas que hay que hacer los controles, hacerlo completo y asegurar igual que en los países tengamos bastante cobertura de esto, porque pues esto también permite un mejor pronóstico tanto para la madre como para el feto. Preguntarle si tuvo amenaza de parto prematuro y si tuvo esa amenaza, ¿por qué fue? ¿Qué tratamiento recibió? ¿Ya? Súper relevante, porque hay veces que nos llegan entonces a nosotros niños que tienen déficit cognitivo y han tenido un parto prematuro. Entonces, si tiene parto prematuro y además entonces quedó con retinopatía y quedó con hipoacusia y quedó con la displasia broncopulmonar, entonces muy posiblemente ha tenido como todo un ambiente que es más que genético para tener un trastorno de espectro autista o para tener un trastorno de aprendizaje. Entonces, todo esto hay que irlo sopesando. Tuvo ecografías, fueron normales. ¿Qué detalles recuerda usted esas ecografías? Mirar cómo estaba la placenta. Recuérdense que las que son hidrópicas pudieran tener algún trastorno cromosómico importante. El feto tenía algún marcador de alguna cromosomopatía o alguna anomalía congénita. El líquido estaba poco, estaba mucho. ¿Qué recuerda usted? ¿Se movía la guagua? ¿No se movía? Todo eso te puede dar alguna herramienta para tratar de sospechar algún diagnóstico, porque si no tenemos líquido, simplemente o se rompió la membrana o el riñón no lo está produciendo. Y si tenemos mucho líquido, algo está haciendo que ese líquido no se degluta y que no circule adecuadamente. Entonces será un problema neuropático, será miopático, tendrá alguna obstrucción intrínseca o extrínseca a ese tracto gastrointestinal. Son todas las preguntas que tenemos que irnos haciendo. Y en la historia personal, ya pasamos del embarazo, nos vamos al nacimiento. Cuando nace el chico, entonces hay que preguntar a qué semana nació. El parto fue vaginal, fue por cesárea. Si fue por cesárea, ¿por qué fue la cesárea? No es lo mismo que te digan que fue una cesárea electiva porque yo quería y me asustó el parto, a que te digan que la cesárea fue una cesárea de urgencia porque se desprendió la placenta. Y posiblemente este segundo pudiese tener una asfixia y esa asfixia asociarse después con déficit cognitivo, mientras que el primero no tenerla, ¿cierto? La antropometría básica la preguntamos también, el peso, la talla, la cabecita, cuánto medía y el acta. Después continuamos en la historia personal preguntando sobre el desarrollo psicomotor.
¿ya? Entonces, si es un bebé, le voy a preguntar cada uno de los hitos, si se sonríe, si sostiene la cabeza, se sienta, giros, todos los detalles a medida que va produciendo ese proceso evolutivo. Pero si ya es un adulto, entonces pues voy a preguntarle cosas más concretas, qué estudió, qué hacen, qué trabaja, usted repitió años en el colegio, alguna cosa que te dé así como una idea más del desarrollo global. Siempre preguntamos nosotros también aspectos conductuales. Entonces, si es un niño, le decimos a la mamá, ya, ¿tú cómo defines a tu hijo? ¿Es un niño introvertido, es extrovertido? ¿Cómo se da con los compañeros? ¿Prefiere jugar con los adultos o con los niños? ¿Es agresivo? ¿Se agrede él mismo? ¿Agrede a los demás? ¿Cómo lo escribes? ¿Cuál es la rutina? ¿Qué es lo que hace él? Porque eso también, el patrón conductual, perdón, te va a dar alguna herramienta también para pensar en un grupo de síndromes y no en otros. En otro aspecto son los hábitos. Entonces, el niño tiene dificultad para hacer deposiciones. Si tengo una miopatía, si tengo una neuropatía, es más posible que eso se nos vaya a dar. El niño juega. ¿Con qué juega? ¿A qué juega? ¿Juega solo? ¿Tiene juego imaginario? ¿No tiene juego imaginario? ¿Qué hace? ¿Duerme? Hay síndromes que duermen muy poquitas horas o que no duermen casi nada. Entonces, eso también es otro patrón relevante para nosotros. Y además hay niños que están dentro de un proceso largo, que ya tengan diagnóstico y dentro del diagnóstico tengan espectro autista y después empiezan a ponérsenos un poco como agresivos y no sabemos qué es lo que pasa. Entonces, bueno, tenemos que hacer como un checklist. Entonces, este chico está durmiendo bien porque nadie que duerma mal está de buen genio el resto del día, ¿ya? Está como chocado contra el mundo y la humanidad. Este chico le está doliendo algo, tiene una gastritis que es lo que no le estoy viendo, tendrá un problema dental que no le estoy viendo y eso me está gatillando este problema de conducta. Entonces, todo eso hay que irlo pensando y preguntando. Y evidentemente preguntar cómo ha sido la escolaridad de este paciente. Si ha estado en colegio regular, si ha estado aquí, si ha estado en educación especial, si está con talleres o si definitivamente se quedó en la casa por mucho trastorno de conducta. Todos esos detalles suman. Continuando con la historia personal, le vamos a preguntar nuevamente vamos a retomar lo que nos dijo al principio, ¿por qué venía a la consulta? Entonces, supongamos que este paciente viene porque tiene un trastorno del lenguaje y que tiene 5 años. Entonces, vamos a enfocarnos primero en el motivo de consulta para ir revisando cada uno de los sistemas. Un niño, para poder aprender a hablar, tiene que tener los órganos de los sentidos normales. Entonces le preguntamos a los papás, ya, entonces, ¿tu hijo tiene evaluación tecnológica? Sí, no, entonces, bueno, ¿qué diagnóstico tiene? ¿Qué exámenes se realizaron? ¿Cuáles fueron sus resultados? ¿Qué exámenes tiene pendientes y qué tratamientos tiene indicados? Seguimos. Órganos de los sentidos, los oídos. Exactamente lo mismo de lo que está ahí al lado. Todo niño para poder hablar tiene que hacer la fonación adecuada. Entonces, si yo tengo un problema neurológico, tengo un problema miopático, entonces también voy a tener problemas para articular. Puede que no para comprender, pero sí para expresarme. Entonces vamos a preguntarle si es laxo, si ha tenido esguinces, si ha tenido fracturas, si son problemas de tejido conectivo. Y si son problemas del sistema nervioso, entonces nos sirven los datos que ya habíamos tomado del desarrollo psicomotor para ver evidentemente si estamos frente a un niño que era hipotónico o hipertónico. ¿Sí? Después vamos a preguntar de los otros órganos que indirectamente pudiesen relacionarse con trastornos en el desarrollo, porque el retraso del lenguaje es un trastorno del desarrollo. Todo niño que se hospitaliza, todo aquel que haya hecho clínica o que tenga hijos, sabe que siempre que uno hospitaliza a un pequeño, el desarrollo involuciona. Entonces, si esta persona tiene un cardíaco congénito y ha necesitado muchas cirugías y además con cirugía extracorpórea, extracorpórea, entonces va a tener mucha chance de tener síndrome de hospitalismo y también tener un retraso en su desarrollo. Entonces, este chico, por el emo que tiene una CB y la CB me menciona el retraso del lenguaje, o es simplemente el retraso del lenguaje viene porque ha estado hospitalizado mucho tiempo, secundario a su cardiopatía. Entonces, hay que ir tratando de atar cabos respiratorio. Entonces, si se la pasa con neumonías eternas, si se la pasa en ventilación mecánica, entonces eso también
te va generando retraso en el desarrollo. Y después, ya no pensando directamente solo en el retraso en el desarrollo, sino pensando en el retraso en el lenguaje con el cual llega el paciente a la consulta. Tiene implicancias. Entonces, yo sigo estudiando cada uno de los órganos. Entonces, este chico tiene todo, tiene recurrentes, tiene constipación, la cirugía gastrointestinal. Es pequeño, tiene orina bien, no tenía nunca infecciones urinarias, alguna cosa, detectaron alguna cosa en los riñones, si no, nació de casualidad con una mancha este chico o le fueron apareciendo manchas que me estén hablando alguna enfermedad neurocutánea, una neurofibromatosis, una esclerosis tuberosa que también puedes estar cruzando con este trastorno del lenguaje. Entonces, todo eso hay que preguntar, ¿ya? Para poder ir armando como el puzzle de la unidad diagnóstica para ver si tiene un síndrome o no. Dentro de este proceso, además va a ser súper importante recopilar la información que ya encontraron otros. Entonces, si antes les dije que cuando les fueran a enviar a genética, les pidieran que ojalá indagaran en la familia si hay algún antecedente importante, ahora les digo, por favor, mándenlos con las epicrisis, con los resúmenes de hospitalización, con todos los exámenes y resultados que puedan tener, que se les hayan tomado, porque eso van a ser elementos valiosos también para definir todo lo que se pueda hacer y lo que tengamos que hacer de exámenes complementarios, o si saber que con estos ya estamos con la suficiente información para poder avanzar en el proceso de un estudio genético, por ejemplo, ¿ya? Entonces, por favor, como dice aquí, subrayar con todos los documentos de salud que tenga el paciente, porque todo eso nos va a aportar a nosotros información súper, súper valiosa, ¿ya? Este pequeño, por ejemplo, que ustedes aquí, entonces, llega simplemente a la consulta de usted, bueno, ¿y por qué viene? Ah, porque tiene infecciones urinarias a repetición. Sí, bueno, y como, ¿por qué más? Entonces, bueno, y pasa la radiografía y todo eso, entonces que tiene un riñón muy pequeñito, el otro muy grande, entonces igual tiene una simetría renal, entonces esto fue un reflujo, esto fue una displasia renal. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Ya? Y entonces empezar a buscar otros signos que pudieran estar hablando de algún síntoma un poco más complejo. Examen físico, ¿ya? Cuando nosotros llegamos a este punto ya llevamos como media hora conversando con la familia. Entonces, para que les digan con tiempo, con paciencia, te vas a demorar allá. Y en el examen físico, realmente te van a examinar. Hay mucha gente que está acostumbrada, entre comillas, a que van al médico, le dicen me duele la garganta, abra la boca y para la casa. En genética no es así. En genética se ve el paciente completo, ¿ya? Entonces también prepararlos para que eso es lo que va a suceder. El examen físico, entonces todo, ¿ya? Necesitamos porque hasta una pequeña mancha de piel hipocrómica o mancha café con leche puede ir haciendo la diferencia. Tenemos que síndromes, por ejemplo, la neurofibromatosis, me dicen que tiene pecas en las axilas y en el pliegue inguinal. ¿Cómo las veo? Examinando completo al paciente. Si no le quito la ropa, no voy a ver las de la zona inguinal, sobre todo. La polera, hasta de la camisa, hasta de pronto se le sacan, pero la zona inguinal igual tengo que examinar, igual también los pliegues inguinales, ¿ya? Que tiene 6 manchas café con leche en todo el cuerpo y que más de 1 centímetro. ¿Cómo sé si las tiene o no las tiene? O sea, contándolas y midiéndolas. Entonces, con paciencia y hacer un examen completo. Y también, si van con los familiares, muchas veces es posible que le digamos, sabe, me gustaría también examinarle hermano o me gustaría examinarla a usted porque por lo que he detectado en la interrogatorio o en la niña, entonces sería importante mirar a ver si usted también tiene algún estigma en la enfermedad, ¿ya? Que eso también puede darse en una consulta genética. Después de todo esto, entonces vamos a llegar a las hipótesis diagnósticas. Con esas hipótesis diagnósticas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, igual que en cualquier acto médico, vamos a hacer la recopilación de todo lo que encontramos en el interrogatorio de entrada, junto con todos los datos ambientales que ya referimos, más el examen físico, y a la luz de nuestra experiencia, de nuestra formación, vamos a tratar de llegar a una unidad diagnóstica. Si nosotros solitos no podemos llegar, entonces buscamos ayuda. ¿Ayuda en quién?
Podemos tener pares que estén compartiendo con nosotros en la consulta, los tutores, los mentores. Podemos acudir a bases de datos de morfología en las cuales nosotros introducimos datos de las alteraciones que encontramos dentro del examen físico y los exámenes y ahí nos dan unas alternativas posibles que tenemos que contrastar contra lo que estamos encontrando en nuestro paciente y también se puede preguntar a los pacientes si aceptan que sean presentados en reuniones clínicas o en congresos en los cuales vayan a ir otros dismorfólogos que nos pudiesen orientar si eventualmente han visto casos similares en otras instancias o no. Estas dos bases igual son las más fáciles para nosotros acceder, son gratuitas. La primera es una base de datos que es de Norteamérica y la segunda de base de datos es europea. En esas nosotros podemos igual, como les mencionaba, usar igual los datos de los pacientes y nos van a dar algunas alternativas posibles de diagnóstico. Y finalmente llegamos a la conducta. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta información que tenemos? Si nosotros ya tenemos un diagnóstico, vamos a poder hacer una consejería genética, ¿ya? Porque la consejería genética, pues, parte de tener esta hipótesis, ¿ya? Entonces, si yo ya tengo esta hipótesis confirmada, entonces tengo un diagnóstico establecido, ahí yo ya sé entonces cuál es la evolución normal que tiene una persona con este tipo de condición y le puedo decir al paciente, bueno, en este síndrome entonces se encuentra más frecuentemente hipoacusia, entonces vamos a tener que hacer una audiometría, una impedanciometría, o hay veces que cursan también con algunos trastornos valvulares, vamos a tener un ecocardiograma, algunos tienen un solo riñón o lo tienen en distintas posiciones, vamos a tener que hacer una ecografía renal y vesical, todo lo que condiciona igual esto e irles orientando también cuál es el pronóstico, cuál es el riesgo de que esto se repita en la familia o no. Pero por otra parte, podemos también llegar a un punto en el que diga faltan exámenes, ¿ya? Si el paciente no está muy filtrado antes de llegar a nosotros, los genetistas, es posible que estemos enfrentando a un paciente que venga simplemente porque lo vio la enfermera en su primaria y le detectó que tenía una tarea baja y llega a nosotros, pero no tiene ningún estudio tomado. Entonces, antes de ir a buscar nosotros causas que sean genéticas, si no tenemos una cosa muy evidente, o sea, por ejemplo, una asimetría corporal importante, nos conduzcan a nosotros a pensar en un síndrome o acortamientos de ciertos segmentos o alargamientos que nos conduzcan a pensar en una displasia esquelética o en un trastorno tejido conectivo, muchas veces nosotros no vamos a pedir exámenes de genética, sino que vamos a partir por los exámenes generales. O sea, vamos a partir con el hemograma, vamos a partir viendo si está anémico, vamos a partir si tiene una infección urinaria, para ver cómo tiene, igual si tiene anemia o no. Bueno, en fin, todas las otras causas, infecciones parasitarias, incluso antes de ir a empezar otra cosa más molecular, si no hay nada muy evidente. ¿No? Entonces es importante también que sepan los pacientes que se les va a orientar, van a salir con algunas indicaciones, pero no necesariamente con un examen de genética. También, cuando vienen para la consejería pretest, entonces nos hemos preparado ya para ver entonces cómo se va a tomar este examen. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer en este examen? ¿Cuál es el rendimiento del examen? ¿Cuáles son las respuestas que puede traer este examen? Si hay hallazgos que es secundarios, usted quisiera saberlos, no quisiera saberlos. Si hay la posibilidad de detectar portadores, usted quisiera saber si es portador de alguna condición o no, o solamente quiere que hagamos el examen para esta condición que la trae a usted como motivo de consulta. ¿Ya? Todas las alternativas hay que decirles, y hay que decirles si eso tiene un costo adicional, hay que decirles dónde se toman los exámenes y cuál es el tiempo de respuesta de los mismos y cómo o quién se los va a interpretar después. Y si nos llegan ya con el examen a la consulta para que nosotros hagamos la consejería postes, entonces muchas veces, y también preparen los pacientes, insisto, para que no se lleven una sorpresa, es posible que llegue el paciente con el examen y llegue con una variante en un gen que uno en su vida ha visto y una variante que tampoco evidentemente conoce. Entonces, lo justo y honesto en ese instante es ponerse a estudiar qué es lo que tiene el paciente, ponerse a estudiar qué es lo que implica tener esa variante y después sí hacer la consejería. ¿Ya? Entonces, muchas veces uno lo que hace en esa instancia es que hace todo lo que hemos mencionado anteriormente, completa la ficha clínica, hace el examen físico, se queda con el examen y se queda con la tarea. Le dice al paciente, vamos a tener que vernos en un par de semanas más mientras yo estudio, ¿ya?
porque no es tirarse por el desvío, no es dárselas de chacho, no es decir yo me las sé todas, porque hay que ser lo suficientemente honesto para decir no sé, cuando realmente no sé. Eso sirve más al paciente a decir cualquier cosa. Y finalmente, entonces, cuando ya tengamos nosotros igual toda la información, sepamos qué vamos a hacer con el paciente y entreguemos esta asesoría genética, es importante darle la información balanceada. Esto quiere decir siempre mirando el vaso como medio lleno y no el vaso medio vacío, y evitando utilizar términos que sean peyorativos, ¿ya? Términos fatalistas, minimalistas, todo ponderado, ¿ya? Entonces, si el paciente va a fallecer, sí, va a fallecer, va a tener, está muy grave, está dentro de lo que está descrito, pero igual todos sabemos que no podemos decir 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, sino que es dentro de la evolución, dentro de lo que está esperando. Ofrecer apoyo psicológico también es súper importante en el caso de las patologías genéticas, porque todas son crónicas, tienden a ser debilitantes, tienden a ser catastróficas y tienden a tener mucha necesidad de cuidado, ¿ya? Entonces van a afectar no solamente la dinámica y la vida del paciente, sino también la de toda su familia y la del entorno. Entonces, importante que también sepamos reconocer esa necesidad de nuestros pacientes y ofrecerles la oportunidad para que se sientan apoyados. Hacer el trato personalizado, ya entonces no nos cuesta absolutamente nada mirar el encabezado de lo que acabamos de llenar y referirnos a los papás por sus nombres, al paciente por su nombre, no por el niño, la niña, la chiquita, el chiquito, el bebé, no, tratar de personalizar la atención lo más posible y entregar la información sobre el niño y no sobre el diagnóstico, porque yo puedo saber mucho qué es lo que le pasa a un síndrome X en general y en el globo, pero tengo que partir por lo que tiene el niño. Entonces, si el niño tiene epilepsia, entonces eso es lo que tiene. El niño tiene epilepsia en este momento y se parte por lo que tiene y por lo que está ahí. Después, entonces, ya que le explicaste a la mamá qué es lo que tiene, qué es el tratamiento que se le va a hacer, entonces ahí se puede decir, bueno, en estos pacientes, además, algunas veces presentan un X o Y porcentaje, pueden también asociarse a otras manifestaciones como X, Y, Z y 20, ¿ya? Informar también de las cosas que tienen buenas, ¿ya? Entonces, si yo ya sé que este síndrome es multisistémico, y ya se salvó de que no tiene una cardiopatía terrible que tengan que operarse, qué bueno decírselo a la familia. Es decirle, mira, él pudo haber tenido una cardiopatía que fuera incompatible con la vida, pero no la tiene. Eso ya no está. Entonces, eso ya salvó, ¿ya? Entonces, es importante tomarse ese tiempo para orientar a, a los pacientes en ese sentido y a las familias también. Ofrecer esperanza, pero esperanza razonable, ¿ya? Nunca decir que va a ser perfecto, pero nunca hay que quedarse en el punto final. Antes decíamos, eh, hasta que va a llegar, el niño no va a caminar, no va a hablar, no sé qué, y cada vez nos estamos convenciendo más de que la plasticidad cerebral existe, que es posible modularla, que cambia mucho un paciente cuando se le trata oportunamente, y lo que hay que recomendar entonces es evita las hospitalizaciones, por lo que ya hablamos, prevén todas las enfermedades que puedan tener para que tengan menos déficit y estimula. Estimula inicialmente con ejercicios de terapia cuando están muy bebitos y después estimula con la escolaridad cuando ya están más grandes o la vida laboral. Hay que reenfatizarle muchas veces a la gente de que el control con el especialista no reemplaza el del control con su especial pediatra o con su internista. O sea, tiene que seguir con sus controles sanos, pero además agregar los propios de su condición. Contactar con los especialistas que realizan el seguimiento. Si uno sabe quién es el que trata más este tipo de paciente en su ciudad, entonces sería bueno para el paciente, igual que uno lo orientara en esa guía. Ayudar a los padres a crear el plan mejor para su hijo. Entonces, ir etapa por etapa. O sea, no es que porque está recién nacido, yo estoy pensando en cómo van a ser mis nietos. O sea, no. Hay que ir mirando cómo vamos surgiendo ahora que está recién nacido, que lleguemos a los 28 días y entonces ya pasemos a ser lactante y así, un paso a la vez, porque si no, entonces se van a agotar antes de hora innecesariamente.
y ayudar también cuando ya son más grandes a los niños, cuando están prepúberes, a que se empoderen con su condición y empiecen a ser cada vez más partícipes de su tratamiento. Difícil, sí. De hecho, muchas veces pacientes que tenemos en súper cuidado llega la adolescencia y entonces empiezan a abandonar controles, empiezan a abandonar tratamientos, empiezan a adquirir conductas de riesgo. Entonces hay que ir esto trabajándolo desde que son bien pequeñitos y les como introduciendo lentamente qué es lo que está sucediendo con ellos, con sus cuerpos y para qué sirven los tratamientos que están recibiendo. Y esto es lo que yo quería compartir con ustedes, pero igual que haya sido de utilidad. Y si tienen alguna duda, entonces pues pudiéramos compartir en este momento. Gracias. Gracias, doctora. Muy interesante su presentación, la verdad, muy informativa. Sí, como mencionó, abrimos el espacio de preguntas o comentarios. Pueden escribirlo a través del chat o puede ser abriendo el micrófono directamente. Están todos muy calladitos hoy. Y acá, bueno, todo muy claro. Acá comparten en el chat. Muchas gracias por la presentación. Excelente docencia de algo tan básico que descuidamos muchas veces y muy valioso el enfoque dirigido a trastornos genéticos. Bueno, tenemos acá la mano levantada. Adelante, Milagros. Hola, muy buenas noches. Gracias, Rosa, por la excelente exposición. Quería hacerte una consulta de repente si tú has tenido la oportunidad de, digamos, toda esta información que nosotros recopilamos en la historia clínica genética, em, ¿qué tanto la IA nos puede ayudar, por ejemplo, para llegar a un diagnóstico o a posibilidades diagnósticas? Porque lo que nosotros normalmente hacemos es, bueno, de repente agarrar los síntomas mayores, ¿no? Los signos mayores y buscarlo en el domín, de repente, ¿no? Algunos utilizan de repente otros buscadores, pero de repente has escuchado, has visto o has tenido la experiencia de que la IA nos puede ayudar para eso. Gracias. Sí, Milagros, solo gracias por tu pregunta. De todas maneras, o sea, cada vez se está empleando más y lo vemos, por ejemplo, con cosas que podemos usar en la herramienta en la consulta, o sea, el Face2Gene, por ejemplo. Tú mirar la foto del paciente, tomarla ahí en la consulta y esto solamente con unas fotos que están con algoritmos especiales de muchos pacientes que tienen distintos síndromes, entonces igual también te aporta algunos diagnósticos posibles que se pudieran dar. Cada vez que estamos avanzando más en la parte de todo lo que es la bioinformática y el análisis de datos genómicos, se están haciendo repositorios cada vez mayores también de datos clínicos con los HPOs. Y entonces esto necesariamente igual también nos va a llevar a nosotros a un crecimiento exponencial y hay ciertos programas entonces que también ya están preguntando. Por ejemplo, en Colombia yo sé que existen estas bases de datos en las cuales introduces tus datos. Vea, yo como paciente tiene distintos perfiles, unos como paciente y otro como persona que pueda tener alguna condición y que esté sospechando que tenga una enfermedad rara, y dice, mire, yo tengo ¿qué consulta? ¿No? Que pienso que tengo una enfermedad rara, ya, ¿qué tiene? Síntomas. Y entonces, y el programa te va preguntando, y el algoritmo se integra y dice, ¿sabes? Sí, puede que tenga una enfermedad rara, consulte a su médico, más o menos así, ¿ya? No te da el diagnóstico, porque esta es una herramienta que es solamente como para orientar al paciente o al médico de que sí puede estar pensando en una enfermedad rara, pero ya es una cosa que ya se está dando y hay experiencias internacionales que también están trabajando en esa misma línea, igual podemos para ir trabajando, pero lo que sí no se ha logrado reemplazar igual es la parte semiológica. Entonces se necesita el cerebro humano todavía, gracias a Dios, porque si no íbamos desapareciendo los genetistas clínicos, que den los datos igual para poder ir integrando la información. Entonces, eso es súper relevante y lo vivimos también cuando vamos a hacer análisis de exoma. Ahí Raúl se ríe también porque está al lado del laboratorio, que sabe que le sirve bastante tener la información del paciente igual para poder tener las descargas de qué es lo que va a informar en el examen y qué genes va a llamar también para buscar variantes eventualmente.
Muchas gracias. Tenemos acá una pregunta en el chat. Marisol Aguirre pregunta, ¿cómo hacer la transición del niño con enfermedad rara cuando pasa a la adultez para que el colega sepa cómo manejarlo? Genial, genial, gracias. Ya, gracias, Milagros. Sí, a ver, Marisol, eso es como la guinda de la torta, o sea, ese es el sueño del pibe acá decimos abajo, en el continente, porque es bastante difícil hacer la transición. Yo tengo el doble perfil, yo soy pediatra y soy genetista. Entonces, en el mundo de la pediatría, como que los tenemos como muy mis hijos, ¿ya? Entonces, les abrimos el espacio, les abrimos el sobrecupo, o al menos acá en Chile esto es lo que está pasando. Si tiene que hacerse el baby Billman cada 3 meses, el control ecográfico, ya hablas con el uno, consigue el sobrecupo, ya hacémelo porque tiene riesgo de cáncer, no sé cuánto, ya. Se lo hacen y uno lo logra. Pero cuando pasamos de los 15 años y tenemos que irnos al hospital de adultos, empieza la lista de espera de 3 años. Entonces, difícil, ¿ya? Si trabajamos en hospitales que no tengan pediatría y adultos, también es un poco complejo. Hay experiencias en otros centros, igual que hacen, por ejemplo, si tienen los dos servicios, pediatría y adulto, aunque sean distintos hospitales, en distintos edificios, pero están en el mismo complejo hospitalario, hacen consultas simultáneas. Entonces, cuando ya se está alcanzando la edad de la adultez, entonces viene el médico de adulto o al de niños y lo lleva a la consulta del de adulto para que ya conozca cuál es el paso a dónde va a tener que seguir yendo a los controles y van haciendo como una consulta o dos consultas juntos para entregarse al paciente. Ya entonces, este es Nicolás. Nicolás tiene tal diagnóstico, la historia de vida de Nicolás es esta, y yo lo que le estoy viendo es esto. Entonces, si yo soy el endocrinólogo de niños, entonces esto es, y no me ha funcionado este fármaco, entonces te lo digo como para que lo tengas presente y mires a ver entonces cómo vamos a seguir ahora, ¿ya? Se le da el tiempo y también la oportunidad al paciente de que siga todavía con el pediátrico hasta que se sienta con la confianza de irse con el adulto, ¿ya? También en algunos centros. Otros te gradúan y te graduaron y ya, hiciste las dos de transición y te quedaste allá con el otro colega, ¿ya? Pero cada uno, yo creo, de acuerdo a la realidad que tenga, tiene que mirar si puede hacer incluso policlínicos. Hay otros centros que hacen, por ejemplo, con las de cardiopatía congénita, se inventaron unos que son policlínicos de cardiopatías congénitas. Y entonces va el de adulto y el de niño. Y entonces ahí entran los que son los adolescentes el adulto jóvenes. Entonces, tienes tú que evaluar es tu sistema, tu hospital y todo para ver cuáles son las ventanas que puedes ir generando. Y pues lo más básico, pues pescar el teléfono, llamar, entregar paciente también por email, ahora que tenemos más facilidad, o por estas mismas sesiones de Zoom. Se pueden generar también instancias de comunicación si no tenemos los especialistas de la etapa adulta dentro de nuestro propio centro. Doctora, vamos a hacer una última pregunta que me llega acá al chat. Eh, ¿Cuáles son las principales barreras en Latinoamérica para un diagnóstico oportuno? ¿Tiene que ver más con el desconocimiento de todas las condiciones genéticas o más bien al acceso de ciertas pruebas, ya sea porque no están o porque son de alto costo? ¿No es más conveniente y menos costoso ampliar el tamizaje neonatal? Que tamizaje no es diagnóstico, partamos por ahí, esa es la más fácil. El tamizaje es solamente un test que te hacen para ver si eventualmente tú pudieses tener alguna condición y después de ese test tendrías que hacerte un contratest que te documente que evidentemente sí lo tienes. Eso es el tamizaje. Entonces, si tú vas a hacer un programa de tamizaje, tienes que tener ciertas condiciones. Tienes que tener enfermedades que sean de un pronóstico malo si no las tratas, que tengas un tratamiento que se lo pueda dar a todo paciente que tú diagnostiques con ese proceso de tamizaje y que tengas un seguimiento que le vayas a hacer y que la prevalencia sea importante dentro de tu población. Entonces, si tú no tienes el aseguramiento del tratamiento, el seguimiento, el examen de contratest y que sea importante el cambio que vas a hacer de conducta y de evolución clínica de la enfermedad, no se hace tamizaje, ¿ya? Del otro punto,
dificultades que tenemos. O sea, primero lo que no se piensa no se ve. Entonces, si no tenemos formación en enfermedades poco frecuentes, entonces va a ser muy difícil lograr reconocer un paciente que eventualmente pudiese ser candidato a hacerse un examen genético, porque el 80% de las causas son genéticas, o inmunológico, o de otra índole que nos pudiese dar alguna luz del diagnóstico de base. Y si tienes la fortuna de que alguien lo pensó y que tú lo podías tener, pero tu país no cubre el examen, o lo que es peor aún, no solo no lo cubre, sino que no lo tienes implementado dentro de tu país y hay que mandarlo para afuera, peor, porque eso genera mucha inequidad, mucha dificultad en el acceso a los tratamientos. Entonces, vamos a tener una selección de que entonces el que es rico va a poder hacerse este examen, o el pobre que vendió todo o que empezó a hacer bingos, fiestas y todo para poder recoger esto, ¿ya? Y cuando llegamos al diagnóstico, después, ¿qué pasa? ¿Ya? Entonces, algunos tratamientos, la mayoría, van a estar dentro de lo convencional, o sea, hacer quini, recibir analgésicos, recibir antibióticos profilácticos, las nebulizaciones, bueno, distintos enfoques que son de tratamiento general. Alrededor del 5% van a tener algún fármaco específico, pero también si queremos nivelar esto para arriba, necesitamos igual que haya acceso a tener estos estudios moleculares para estar preparados de que cuando salga algún ensayo clínico, cuando salga un nuevo fármaco, yo ya sepa, caray, yo tengo esto, este fármaco que salió nuevo sirve para esto, entonces igual tengo que ahora que pelear por el fármaco, porque tampoco hay plata para los fármacos. Entonces todo es como una cadena, todo funciona en el engranaje. Una pieza que no funcione se nos cae y se nos dificulta. Así que no es una sola respuesta, esto es multifactorial la respuesta. Vale, doctora, muchísimas gracias. Entonces, bueno, como no hay más preguntas, vamos a cerrar la sesión de hoy. Agradecemos a todos los participantes por tomarse el tiempo y estar con nosotros en un seminario más de genética médica y genómica del Instituto de Ciencias Médicas. A la doctora Pardo por su excelente presentación y estar con nosotros también el día de hoy. Muchas gracias a todos, pues que tengan una feliz noche y estén pendientes a nuestros próximos seminarios. Muchas gracias. Saludos a todos. Bueno, hasta luego, que estén bien todos.